Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio preparado para todos los que repasamos nuestra lección de escuela sabática y para todos los maestros que tienen la oportunidad de exponerla en alguna iglesia. Estamos dándote la bienvenida desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana y nos place decirte que nos sentimos contentos de tenerte nuevamente con nosotros. Esperamos que este repaso pueda ser de bendición para tu vida como lo es para la nuestra. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 2 del folleto de Santiago, titulada La perfección de nuestra fe. Me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. ¿Alguna vez has sentido que la vida es injusta? Te lo pregunto porque me parece que todos nosotros alguna vez hemos atravesado por situaciones difíciles o hemos conocido personas con situaciones difíciles que a veces son inexplicables. Es más, hay un libro que yo hace tiempo atrás leí que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Y ahí se relatan muchos casos de los cuales a veces no se tiene una respuesta. Por ejemplo, no sé si tú estés atravesando por un momento difícil, o conoces a alguien. ¿Qué pasa por tu mente cuando de repente vemos a un deportista que se cuida su salud y muere de un infarto? O por ejemplo, un niño que nace con síndrome de Down o algún otro síndrome. O alguna persona o un niño que nace con diabetes o con SIDA. O una persona que le diagnostican cáncer o le diagnostican diabetes por la tendencia o por la herencia más bien que ha adquirido. Bueno, seguramente en algún momento todos estos casos se preguntan y le preguntan a Dios ¿por qué? A veces no hay respuesta. ¿Y cuántas veces hemos atravesado por situaciones como esta, donde nos gustaría levantar nuestros ojos al cielo y reclamarle a Dios y decirle ¿por qué? Yo conozco personas que hasta el momento, hasta el día de hoy, viven enojados con Dios porque no encontraron respuesta a sus inquietudes. Yo no sé si estás atravesando por un momento difícil, pero te digo una cosa, la lección de esta semana nos hablará justamente de eso. ¿Qué pasa cuando atravesamos por momentos difíciles? ¿Qué pasa cuando atravesamos por pruebas y no tenemos una respuesta? Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito, que levantemos nuestros ojos al cielo y confiemos en Él. Seguramente la pregunta que debemos hacernos siempre que atravesemos por una situación difícil no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Porque seguramente Dios tiene un propósito. Y un día, con toda seguridad, nos contestará cada una de nuestras inquietudes. ¿No te parece? Como verás, la lección será muy reflexiva, pero también muy esperanzadora. Te invitamos a que te quedes con nosotros una vez más. Queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos, colegas que componen esta mesa, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien nos place dar una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Lección número 2. Ya en la lección número 2, ya la lección va avanzando y a veces avanza demasiado rápido, ¿no? Y en este último trimestre de casi todos los años, como que las lecciones avanzan más rápido que de costumbre, ¿no? De pronto nos damos cuenta que iniciamos y ya estamos en el viernes, para iniciar sábado, y la siguiente lección es así. Me parece que esta lección va a terminarse muy rápido, porque vamos a sentir que el tiempo pasa. Pastor, ¿y qué le pareció la lección? Una lección práctica, ¿no es cierto? Pues es una lección que justamente nos recuerda que tenemos que mantener nuestra vista en Jesús y confiando en lo que a veces no entendemos. A veces no entendemos por qué Dios nos manda una prueba, no entendemos, y a veces hasta cuestionamos, y a veces nos enojamos, y hay algunos que después de que pasan por ese proceso se van, y lo que la lección nos dice y lo que la Sagrada Escritura nos dice es: hay veces en que no lo entiendas, tú mantente fiel. Amén. O sea, esa es la gran invitación que me parece la lección de esta semana tiene, ¿no? Tremenda lección, pastor. Sí, muy interesante. Y queremos dar la bienvenida también al pastor Abraham Ramírez. Él es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación y nos place también darle una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a esta lección tan interesante. Gracias, pastor. Creo que vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado, creo yo. Pruebas, pasar por situaciones difíciles. ¿Cómo las enfrentas?
¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu actitud ante las pruebas? Y de eso vamos a hablar. Es algo práctico. Y si tú te has caído alguna vez o has desconfiado de Dios en cierta situación, Santiago te dice no. Santiago te dice levanta la cabeza y confía en tu Dios, ¿no? Tal vez estás viviendo un momento difícil, esto te va a servir. O si no, te prepara para que en el momento que pases por situaciones difíciles, estés confiando siempre en el Señor. Es una lección práctica totalmente. Correcto, maravillosa. Gracias, pastor. Vamos, si les parece bien, a proveer el bosquejo de esta lección número 2. El primer punto, a su parecer, pastor Isidro, ¿cuál sería? Bueno, tomando la parte del domingo y la parte del miércoles, me parece que podemos hablar de una fe perdurable. A veces nos va a saltar la duda. Bueno, tenemos que tener una fe que perdure. Que no con cualquier viento que llegue nos doble y nos dañe, ¿no? Nos doble y nos quiebre. Podemos doblarnos, pero nunca quebrarnos por la confianza que podemos experimentar en Dios. Amén, amén. Así sea. El segundo punto, después de tu estudio, pastor, ¿cuál consideras que sería? Bueno, el segundo punto sería, pastor, vivir con madurez. Sí, la lección habla acerca de la perfección de nuestra fe. Y la perfección de nuestra fe quiere decir vivir con madurez. Asemejarnos a Cristo Jesús. ¿Qué haría Cristo Jesús en esto? Y vivir conforme a su ejemplo. Y al final de cuentas también las pruebas tienen ese propósito, pastor, madurarnos. Así es. Porque si una prueba nos, como decía el pastor, nos rompe, nos quiebra, nos saca de la iglesia, nos acaba la fe, pues ¿qué madurez adquirimos entonces? Así es, así que bienvenida a las pruebas entonces, ¿no? Amén. Y como dice Santiago, gozaos en él. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, y el tercer punto, si les parece bien, pues una fe viviente, ¿verdad? Día jueves. Sí. Hay personas que dicen que tienen fe, ¿no? Pero parece que está muerta. Cuando la gente empieza a cuestionar, empieza a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Es una fe que no está viva, ¿no? La fe viva dice, muy bien, me tocó a mí. Voy a colocarme de rodillas y voy a ver cuál es la razón. Correcto. Así que será una lección, como verán, bastante interesante, muy reflexiva. Para todos los que siguen el bosquejo de esta lección, el primer punto sería una fe perdurable, día domingo y día miércoles. Segundo punto, vivir con madurez, lunes y martes. Y el último día, jueves, sería el tercer punto, una fe viviente. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 2, la perfección de nuestra fe. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 2, la perfección de nuestra fe. Si les parece bien, vamos a hacer una oración así como estamos. Acompáñenos. Cariñoso Dios, queremos pedirte que nos dé sabiduría para el repaso de esta lección. Señor, hay cosas que a veces no entendemos, sobre todo las pruebas que tenemos que afrontar. Pero ayúdanos a recordar que tenemos a un Dios poderoso que está a nuestro cuidado y que seguramente a través de las pruebas tiene el propósito de que levantemos nuestra mirada al cielo. Bendícenos, Señor, y que este repaso pueda ser de mucha bendición y aliento para los que están atravesando o estamos atravesando por momentos difíciles. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, no sé si antes del repaso tendrán algún saludo que quieran mandar, Pastor Isidro. Yo nada más quisiera mandar saludos a los hermanos de Minnesota. Por ahí estuvo el pastor Enoch y le dijeron que observan el programa y que ha sido de bendición. Así que muchos saludos, hermanos. Esperamos que esto siga siendo una bendición para ustedes. Claro que sí. ¿Pastor Abraham? A la iglesia de Villacuapa, pastor, estuvimos por ahí el sábado y nos gozamos con ellos, estudiando la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a mandar también saludos a la iglesia de Mecapalapa, Puebla. Nuestra hermana Rocío Galindo nos escribió y nos dijo que también allí los hermanos de Puebla, de esta iglesia de Mecapalapa, nos siguen y siguen ese repaso, ¿no? Así que les mandamos un fuerte abrazo y ojalá que siga siendo de bendición para ustedes este estudio.
Bien, vamos a entrar entonces de lleno a esta lección número 2, la perfección de nuestra fe. Gran Pastor Isidro, primer punto, una fe perdurable. Santiago nos dice, pastor, que la verdadera fe debe ser probada, ¿verdad? Y que cuando esta fe se prueba, debe producir algo, debe producir paciencia, madurez y perfección. ¿Cómo le hacemos para entender eso, pastor? Bueno, es que justamente todo en la vida cristiana va bien hasta que viene la prueba. Yo creo que la vida cristiana es un asunto de confianza en Dios, pero es una confianza que se debe mantener, no importa las pruebas que puedan llegar a la vida de cada uno de nosotros. Las pruebas van a llegar. Yo siempre he dicho que a veces he escuchado personas que dicen, es que cuando no era cristiano, no me pasaba esto, no tenía pruebas. Y entonces yo les he tenido que responder, bueno, siéntete feliz, porque quiere decir que estás en el lugar correcto, porque te han llegado las pruebas. Pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, porque hay una lucha en el conflicto que nosotros estamos, en el conflicto cósmico. Pues el diablo quiere que algunos se desanimen, que algunos regresen al mundo, y entonces Dios permite que lleguen las pruebas, pero recordemos, ninguno va a ser tentado más allá de lo que podemos nosotros soportar. Entonces, cuando llegan las pruebas, nosotros tenemos dos opciones, porque esas dos opciones las vamos a tener todos. En primer lugar, poner en duda, inclusive hasta la invitación que Dios nos ha hecho para ser parte de su pueblo, ¿no? Hay personas que a veces dicen, pero ¿por qué a mí? ¿No será que estoy en donde no debo estar? ¿O tomé una mala decisión? A lo mejor me equivoqué. Nunca me había pasado. ¿Pero por qué Dios permite? Bueno, es que las pruebas, como justamente dice el libro de Santiago en el capítulo 1, dice el versículo número 3, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, nunca te desesperes por lo que estás viviendo. Bueno, es que eso es muy difícil, yo podría decir casi imposible, pero nunca te desesperes. Que cuando llega la prueba, no tengas esa duda, porque esa es la otra manera de poder actuar, ¿no? Una es decir, Señor, llegó la prueba, bueno, algo me vas a enseñar. La segunda es, voy a ponerle voy a ponerle un interrogante, ¿por qué a mí y por qué no a otro, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros vemos esas dos perspectivas, nosotros podemos pasar por las pruebas confiando en el Señor, o pasar por las pruebas sin la confianza en el Señor. Y eso hace que algunas personas, como decíamos, a veces se desanimen y dejen el sendero, ¿no? Se puede decir fácil, pero la realidad es difícil, pastor. Sí, pero el apóstol Santiago precisamente dice eso, pastor. Dice que no nos sorprendamos, como si alguna cosa extraña nos pasara o nos sucediera cuando vienen pruebas. Al cristiano le van a pasar, porque las pruebas son necesarias. Son necesarias para que entonces nuestra fe sea aprobada y salgamos aprobados y nuestra fe se perfeccione y crezca. Así que entonces no nos debemos extrañar. Ahora, Dios permite las pruebas. Y las pruebas no son para hundirnos. Las pruebas no son para acabarnos y aplastarnos. Las pruebas son para que salgamos airosos siempre. Vale. Es decir, el que está pasando por una prueba sabe que Dios está con él y que va a ganar. De una manera u otra él va a salir victorioso si confía en Dios. Y entonces el resultado de eso será que su fe se fortalecerá y crecerá. Así que nos debemos de gozar cuando vengan las pruebas. Difícil a veces decir cuando estamos ahí en medio de las pruebas, pero si ponemos nuestra confianza en el Señor y si ponemos nuestra vista al final de las cosas, en el resultado que vendrá de pasar esa prueba, nos sentiremos gozosos. Sí, por eso es que un texto tiene aquí una lección que está en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 6 y 7, dice, por eso rebosáis de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, la prueba viene, y la prueba es como si llegara el fuego, ¿no? Pero recordemos que el fuego tiene una función muchas veces, purificar, ¿verdad? Los metales, y sobre todo el oro, se purifica en fuego para sacar todas las pequeñas asperezas. Pero cuando el fuego termina y se le sacan los rescoldos que quedaron en la parte superior, lo que queda, ¿qué cosa es? Es oro brillante. Por eso dice el apóstol Pedro, bueno, cuando lleguen las pruebas, tranquilo, al final, cuando termine la prueba, tu fe será brillosa, brillará y la gente podrá notar que eres un cristiano fiel. Que decíamos, no es sencillo, porque a veces cuando asalta la duda, como dice el primer capítulo de Santiago en el versículo 6, dice, pero pida con fe sin dudar. A veces dudamos por lo que nos viene, que Dios hasta nos escuche. Y por eso dice Santiago, pida sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasa cuando una prueba llega? Decíamos ya las dos opciones que tenemos. Pero, ¿qué pasa si te mantienes? Si te mantienes fiel, o sea, a veces llega la prueba y decimos, es que esto es muy difícil. Bueno, mantente allí, mantente allí, mantente allí. La prueba no va a ser para siempre, pues. No hay una prueba que sea para siempre. Las pruebas tienen un inicio y siempre las pruebas tendrán un fin. Y un propósito. Esto es lo que tenemos que recordar, porque toda prueba es dada con un propósito determinado. Entonces, viene la prueba. ¿Tiene un fin o no tiene un fin? Tiene un fin. Inició y tiene un final acá. En el 1 al 10 podríamos decir, bueno, la prueba inició en el 1 y terminó en el 4. Bueno, a lo mejor a otro le inicia en el 1 y termina en el 8. Y quizá algunos sea más, inicia en el 1 y termina en el 10. ¿Verdad? Porque hay pruebas que son cortas, medianas y largas. Pero todas tienen un inicio, eso es lo que tenemos que recordar. Y todas tienen un final. Inicia y cesa. Y ya cuando termine, nosotros podemos entender cuál es el fin o el propósito que tenía esa prueba por la cual nosotros estamos atravesando. Yo quisiera decir algo, Pastor Abraham, Pastor Isidro. ¿Quién nos engañó cuando entramos nosotros a la iglesia en una comunión con el Señor? ¿Quién nos engañó para decirnos que no habría pruebas en nuestra vida cristiana? Porque qué bueno que vienen esos textos, yo no. Qué bueno que vienen esos textos bien puntuales, Pastor. Porque ¿por qué hay tanta gente que cree o duda cuando vienen las pruebas? Cuando aquí hay algunos textos que te están diciendo, las pruebas vendrán, tu fe va a ser purificada, como el oro, todo. Pero cuando viene la prueba, Pastor, ¿cuánta gente no abandona la fe, se sale de la iglesia, le reclama a Dios, dice, ¿por qué a mí? Cuando en realidad vemos que esto es bíblico. Sí, yo creo que Dios no quisiera, escuchen lo que estoy diciendo, Dios no quisiera que suframos, ¿verdad? Porque eso me parece que a veces algunas personas dicen, bueno, es que Dios parece que es cruel, ve que le manda pruebas a él, a todos, y parece que... No. Yo creo que el deseo de Dios no es que suframos, porque nunca ha sido su deseo. Pero a veces permite que lleguen las pruebas, que ya sabemos, de acuerdo al libro de Job, que las pruebas vienen por asuntos que hace el enemigo de Dios, el diablo, ¿no? Pero llegan. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lleguen? ¿Qué es lo que la lección de esta semana nos dice? ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue la prueba? ¿Te vas a desanimar? ¿Vas a dudar de tu llamado? Dios te llamó aquí. Aquí sabes que la salvación es por fe en Cristo Jesús. ¿Vas a dudar? Bueno, es ahí donde justamente hay un pasaje que está en San Lucas, capítulo número 17, versículo 5, donde dicen, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Sí que nos la aumente, porque si no nos la aumenta, estamos perdidos. ¿Cómo vamos a pasar, no? Ahora, esa petición yo creo que es, ¿cómo le diré? Es acertada, pastor. Nuestra fe debe de crecer. Así es. Pero ¿cómo va a crecer si no tiene pruebas? Yo, cuando hablamos de esto, pongo el ejemplo de alguien que entra a la escuela, a la primaria. La base de todo eso es tu fe. Entras en una relación con Cristo. Entonces tu fe debe de crecer.
¿Cómo va a crecer? ¿Cómo vas a pasar a segundo de fe? Pues con una prueba, pasas. Ya estás en segundo de fe. ¿Cómo pasas a tercero? Pues con una pruebita. Pasas y vas creciendo y vas creciendo. Ahora, el asunto es que seas constante, perseverante y tengas paciencia. Amén. Si lo haces, entonces estará en ti lo que dura, lo que permanece, lo que no se acaba. La fe esa viviente está contigo y con Cristo Jesús. Porque si en la primera pruebita no vas a durar, no vas a perdurar, te vas a ir. Por cualquier cosa te asustas entonces. Entonces tu fe debe ser probada. Porque cuando es probada, nos asemejamos cada vez más a Cristo Jesús. A esa perfección. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta maravillosa lección práctica. Lección número 2, la perfección de nuestra fe. Ya regresamos. Cuando la crisis viene a mi ser, cuando parece todo color gris, cuando la situación empeora y no sé qué hacer, cuando desesperado en aflicción busco algo que me pueda sostener, escucho suave y dulcemente diciéndome así: solo no estás, solo no estás, yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. A veces me pregunto por qué yo estoy hundido en esta situación que no parece tener una solución. Pero al final del túnel puedo ver tus brazos esperándome, Señor. Me dices nunca te he dejado, estoy aquí. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás.
Yo soy el fuerte y poderoso, solo no está. Bien, estamos de regreso y estamos analizando la lección número 2, la perfección de nuestra fe. Ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver con una fe perdurable. Me parece que ha quedado establecido hasta este momento que las pruebas son parte de la vida cristiana. Las pruebas nunca será para acabar con nuestra fe, sino al contrario, para perfeccionarla y para lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ser vencedores. Vamos a entrar al segundo punto, que es vivir con madurez. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿cómo podemos nosotros definir la madurez? ¿Cómo poder llegar a ser maduros espiritualmente? La lección nos dice más o menos cómo lograrlo, Pastor. ¿Es un proceso? ¿Es una conclusión? ¿Qué es la madurez? No, es realmente para llegar a la madurez o a la perfección de la cual habla la lección de manera específica, la parte del lunes. Es todo un proceso, porque si nosotros leemos aquí Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 4, fíjense lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí dice que las pruebas llegan, ¿no? Dice, pero tenga paciencia. Su obra completa, perdón, del número 3, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vean ustedes, aquí está primero fe, prueba, paciencia, perfección. Proceso. Un proceso, ¿no? Entonces, estamos nosotros recordando aquí que no podemos evitar las pruebas. Porque sufren los cristianos, pero también sufren los no cristianos. O sea, aquí nosotros no podemos decir, oye, es que nada más nos pasa a nosotros. No, espérate. No importa, eres un ser humano, vas a pasar por eso. No se pueden evitar. Pero ¿qué es lo que sí podemos nosotros hacer? Aprender a tratar con las pruebas. Eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque llegan de todos lados, en todos tiempos, de todas formas. Y pues solamente para no estar en pruebas sería que ya estuviéramos muertos. Somos seres humanos que somos vivos. Entonces hay ciertas pruebas que van a llegar. Y en este proceso que nosotros hemos hablado, que la lección lo menciona de manera muy interesante: fe, prueba, paciencia, perfección. Nosotros tenemos que recordar que las pruebas nos van a conducir justamente hasta que lleguemos a un estado de perfección. Ahora, esa es una palabra interesante, porque algunas personas piensan, perfección es impecabilidad. No, no es de lo que habla la lección de esta semana, ni es de lo que habla las Sagradas Escrituras cuando hablan de perfección, ¿no? La palabra perfección tiene se ha traducido de tres maneras en el Nuevo Testamento. En primer lugar, como San Mateo, que conocemos el texto de San Mateo 5:48, si no tengo la memoria, dice, se pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces dicen, ya ven, esa es la perfección que tenemos que tener. No, espérate. Porque esa misma palabra, que es la palabra teleios que viene en la lección, también se traduce de otra forma en San Juan 17:4, por ejemplo. Dice, yo te he glorificado, he acabado la obra que me encargaste. Así que, ¿qué significa también teleios? Acabar la obra. Terminar, completar. Así que no significa nada más perfección, es completar. Y hay una tercera acepción que es como la que menciona 1 Corintios 2:6, que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué palabra es esta de madurez? Teleios, exactamente la misma. Entonces, teleios también significa maduro, completo en el sentido humano, lleno de virtudes. En otras palabras, un adulto para acabar pronto. No es alguien que va a dejar de pecar y ahora ya con las pruebas no tiene nada que ver con dice eso. Perfecto en ese sentido. No. Es una persona que ha crecido, pastor. Así es un adulto. Es un adulto espiritual. Pastor Abraham. Pastor, quiero regresar al proceso. Y el proceso empieza con fe. Cuando uno cree en Cristo Jesús, uno pone su fe en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces dice la Biblia que el que comenzó en nosotros
la perfeccionará, la terminará, la acabará. Para que eso pueda suceder tiene que venir las pruebas, para que entonces nuestra fe sea probada y veamos qué tan genuina es nuestra fe. ¿Tu creencia en Jesús, tu fe en Jesús es real? ¿Es verdadera? ¿O es aparente? Tiene que venir la prueba. Y cuando nosotros pasamos esa prueba, entonces vemos que nuestra fe es genuina y entonces produce en nosotros paciencia, que es el tercer elemento del proceso. Y la paciencia nos lleva a que podamos obtener la madurez cristiana. Ahora, ¿cómo podemos obtener la perfección cristiana o la madurez cristiana? Renunciando al yo y permitir que Cristo haga su obra en nosotros, para que entonces Cristo ponga en nosotros esas virtudes que mencionó el pastor, para que podamos vivir, que todas las virtudes estén en nosotros. Sin embargo, el blanco final o el blanco a alcanzar es la perfección en Cristo Jesús. Ser semejantes a Cristo Jesús. ¿Y cuándo vamos a ser semejantes a Cristo Jesús? Entonces, por mucho que hayamos ascendido, ¿sí?, en la escala de fe, si pudiéramos decirlo así, siempre nos va a faltar, porque nunca alcanzaremos la perfección del Señor Jesús. Pero eso no nos debe desesperarnos. Lo que debe de hacernos es invitarnos, motivarnos a seguir creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y aceptar las pruebas cuando vengan con una actitud correcta. Hacer frente a las pruebas como las hacía Cristo Jesús. ¿Okay? Para que entonces cada vez seamos más semejantes a Cristo Jesús. Y entonces podemos decir, ¿qué es perfección? Vivir como Cristo Jesús vivió. Pastor, y eso solamente se logra en el día a día, porque a veces hacemos planes para mantenernos, yo voy a ser fiel para siempre. No, el día a día, pastor. Así es. Y Santiago nos da cosas prácticas. Por ejemplo, nos dice, hay que ser pronto para oír, tardo para hablar. A veces nos dedicamos más a hablar y no escuchamos a los demás. Tardo para airarse. No te enojes tan rápido. Soporta lo que te venga y aguántate. ¿Sí? Entonces hay cosas prácticas. Y en esas cosas prácticas que dice Santiago, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús, que ese es el blanco final. Sí, yo creo que esta parte de la lección podemos conectarla bastante bien, me parece, con Efesios, capítulo número 4, el versículo 13 y 14. Van a ver que realmente son dos textos que me parece que en esto que está diciendo Santiago encajan a la perfección. Vean lo que dice aquí. ¿Efesios? Sí, Efesios capítulo 4, versículo... Vamos a leer desde el 12 para entender el contexto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto. Y ahora dice, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y vean lo que dice el versículo 14, porque estamos hablando aquí de que telio significa esa madurez que el cristiano tiene, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa? Lo mismo que está diciendo Santiago en el pasaje que leímos hace un instante, que decía que a veces nosotros, versículo 6, podemos ser como aquel que duda, que es semejante al ola del mar, que es movida por el viento de un lado para otro. Eso significa ser un niño fluctuante. Los niños cambian de parecer, los adultos no. Los adultos ya son maduros. Un niño le podemos ofrecer verduras y le podemos ofrecer un dulce, y él prefiere el dulce porque eso es lo que le gusta. El adulto, no el dulce. El adulto dice, tengo que comerme las verduras porque estos son necesarios para mi organismo. Eso es ser maduro. Eso es ser maduro. Oye, no me gustan, pero tengo que comerlas porque esto es lo que me produce bien. Por eso es que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Es decir, las dudas pueden venir, me puedo comportar como un niño que deje el asunto, porque soy un niño fluctuante. Pero lo que está diciendo aquí, de manera muy específica, Santiago, es que nosotros debemos, para poder llegar a ese estado de madurez plena, ¿verdad? Porque ese es el asunto, ¿qué debemos hacer?
pasar a veces por las pruebas. La madurez hace que yo no diga como el niño, bueno, es que nada más lo único que me gusta es el chocolate. Oye, pero la sopa no me gusta. La verdura no me gusta. La verdura no me gusta. Ni la ensalada. No, la ensalada no me gusta. Es más, no me gusta nada más puro chocolate o puro dulce. A ver, bueno, eso es un niño. Eso es un niño, ¿no? Lo que dice Santiago es, vivan como adultos. Que cuando llegue la prueba, o sea, no te gustan las pruebas, pero te van a llegar. Pastor Isidro, y prueba, no estamos hablando solo de cosas negativas, enfermedades, muerte, todo eso. Pastor, pruebas puede ser también a veces que no nos hablan en la iglesia, o a veces que se nos levantó un falso. Todas esas son pruebas. Todo tipo de cosas que a veces minan la fe. Sí, por ejemplo, vas caminando y a la persona que va delante de ti se le cae la cartera. Pues para nosotros es una prueba como cristianos. Para una persona que no tiene los principios que nosotros tenemos, eso dice, es una bendición que se le haya caído la cartera. Estaba llenita, ¿no? Qué bueno que se le cayó. Qué bueno que se le cayó. No, para nosotros es una prueba. Pastor, un miércoles de oración, después de predicar, y los que habían asistido empezaron a hacer pedidos. Una madre pidió que su hija no tuviera problemas en la escuela, que nunca la llamaran a hacer un examen el sábado, que todo fuera sencillo, ¿no? Dice, por favor, ore por ella, sí, pastor. Digo, no, hermana, no voy a orar así por ella. No, pastor, no. Yo voy a orar por su hija, pero yo voy a orar para que, a pesar de que la llamen a un examen el sábado, ella no vaya. Tenga fiel. Que tenga que se mantenga fiel a Dios y tenga la fe suficiente, firme, para no ir y obedecer al Señor. A veces queremos una vida tranquila, libre de problemas, de pruebas. ¿Cómo va a crecer nuestra fe? Cuando nos llaman a hacer un examen, estamos siendo probados. No vamos, pasamos a tercero de fe o cuarto, qué sé yo. Esa es la oración correcta. Por eso decíamos, eso es alcanzar madurez. Claro. Así. No es líbrame totalmente de las pruebas, sino cuando vengan las pruebas, ayúdame Dame madurez para permanecer a tu como una persona adulta. Correcto. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una siguiente pausa y vamos a regresar a esta lección número 2, la perfección de nuestra fe. Ojalá que todos estemos realmente aprendiendo cómo mantenernos fieles a pesar de las pruebas y entonces encontrar la perfección en Cristo Jesús. Ya regresamos. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección tan esperanzadora y tan reflexiva, la lección número 2, la perfección de nuestra fe. Y hemos ya visto los primeros 2 puntos, hemos dejado claro en el segundo punto que es necesario dejar de ser niños fluctuantes y hay que convertirnos en adultos espirituales para que no seamos como olas que se lleva el viento. Y vamos ahora a entrar al tercer punto y último, que se titula fe viviente, una fe viviente. Pastor Isidro, me parece que viene ahora la parte práctica. Ya nos dijo Santiago, bueno, la fe debe ser probada y la prueba nos lleva a la perseverancia, a la paciencia, pero también a la perfección. Y perfección ya dejó usted claro, pastor, que es madurez espiritual. Pero ahora viene Santiago y nos dice, a ver, ¿eres maduro? ¿Eres adulto? ¿Has crecido? Muéstramelo con tus obras. Sí, compórtate como tal, ¿no? Yo creo que Santiago justamente introduce un elemento tan práctico que yo diría es el examen, ¿verdad? Hace rato el pastor hablando de exámenes, él decía, bueno, estás en primero, haz el examen para segundo, ¿no? La prueba para segundo. Yo digo, es el examen, ¿no? Bueno, ¿cuál es el examen que nos dice que realmente somos maduros? Somos esos cristianos maduros, que no son movidos por doctrinas, que se mantienen fieles en las pruebas. ¿Cómo al final nos damos cuenta de la madurez? Bueno, el mismo libro de Santiago dice, bueno, ¿qué haces cuando llega un rico y un pobre? ¿Qué haces con el rico y el pobre? Y entonces
en primer lugar, cuando él lo introduce, dice las Sagradas Escrituras en el versículo número 9, dice: el hermano de humilde condición gloríese en su alteza, y el rico gloríese en su bajeza, porque pasará como la flor de la hierba. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede aquí? A veces pensamos nosotros, tenemos dos sinónimos, tristemente, ¿no? Pobreza es sinónimo de vida espiritual, de espiritualidad. Riqueza es sinónimo de falta de vida espiritual, de alguien materialista. Santiago dice, no, espérense, yo no es lo que estoy diciendo, dice Santiago. En primer lugar, no quiero que me malinterpreten, no es lo que yo dije. Yo lo que estoy diciendo es, eres pobre, gózate en que tienes vida y con lo poco que tienes. Eres rico, entonces alégrate de que tienes, pero no pongas todo tu sentir en esas riquezas. ¿En lo que tienes? No lo pongas. Por el contrario, eso que tienes, utilízalo para ayudar a aquellos que te rodean. Mire, por ejemplo, este pasaje, versículo número 15. ¿Del capítulo 2? Capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice: hermano mío, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? En otras palabras, Santiago está hablando de ricos y pobres, porque yo estoy seguro que cuando él escribe había cristianos que sí eran pudientes, y había cristianos que eran pobres. Mayormente pobres era la iglesia de aquellos días, pero había hermanos que eran pudientes. Y dice: ok, tú tienes un hermano que es pobre y llega contigo que tienes y le dices: oye hermano, ¿sabes qué? Vete en paz. Voy a orar por ti. Caliéntate. Voy a orar por ti. Dice Santiago: ¿sabes qué? No eres maduro. Es decir, tu fe no ha crecido. Porque si tienes fe y tienes recursos, lo que debes hacer, hermano, ¿cómo te vas a ir con las manos vacías? No, espérate. Vas a tu despensa, sacas y le das, porque tú sabes que puedes conseguirlo más fácil que ese pobre que en ese momento está en un problema. Esa es vida práctica. Sí. Esa es fe práctica. La madurez espiritual hará que el que tiene dinero no se maree con el dinero. Porque el que tiene dinero creo que corre riesgos, peligros. La lección así lo dice. Dice que el dinero a veces nos hace concentrarnos en lo temporal. Si tengo, pues voy a comprar. Si tengo, pues voy a adquirir. Porque tengo los recursos. Y pues Dios me los dio, ¿no? Así que entonces nos concentramos en lo temporal. Adquirir riquezas, alcanzar ciertos grados de educación o tener influencia social tienden a separar a las personas. No, pues yo me junto con los que tienen igual que yo, ¿no? O yo me junto con los que tienen un grado académico igual que yo, o que tienen cierta influencia social, yo me junto, ¿no? Entonces, cuando existen esas situaciones, parece ser que hacen división en las personas. Pero una vida práctica llena de fe, no debe haber excepción de personas. Dice Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin distinción de personas. Nuestra fe debe de caracterizarse en no hacer distinción de personas. Y luego dice la situación que yo creo que prevalecía en ese entonces, porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué va a suceder? Le ponemos atención a la persona que viene bien vestida, que tiene ropa elegante, y al otro lo hacemos a un lado. Estamos negando nuestra fe, porque no estamos tratando a los dos que son hijos de Dios de la misma manera. ¿Cómo Dios los trataría? Así es. Jesús no haría distinción de personas, pero nosotros sí lo hacemos. Entonces nuestra fe creo que está siendo reprobada. Entonces ahí se ve, en esas actitudes que tomamos a veces, cómo es que está nuestra fe. Perfeccionándose. ¿Es genuina? ¿Es verdadera?
o solamente es apariencia. Sí, por eso es que esta parte decíamos que es una fe viviente, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué es una fe viviente? Porque la fe viviente hace que tratemos a todas las personas igual. Fíjense bien, no importa si es rico, si es pobre, es de clase media, no importa. A todos los tratamos igual, aunque tengamos amistad con un grupo determinado, porque eso es normal. Escogemos a nuestros amigos, pero así como escogemos a nuestros amigos, y así como tratamos a nuestros amigos, y así como nos relacionamos con nuestros amigos, debiese ser el trato para Con toda todos. persona que llega a la iglesia. Yo recuerdo que hace tiempo atrás estaba una jovencita con la cual estaba platicando, y me decía que un día ella llegó a una iglesia, una vez, llegó otra vez, y llegó otra vez, y otra vez, llegó como 4 veces, y finalmente como a la 5ª vez se le acercó un chico, y va el chico y la saluda: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te he visto en algunos sábados pasados, fíjate que no te había saludado, pero me da mucho gusto saludarte. La saludé y ella se sintió bien. Pero después notó que ese chico no a todos le saludaba igual, ¿no? Y entonces un día viene un muchacho y le dice, empezó a platicar con ella, y empezaron a platicar de muchas cosas, y entonces ella me decía: mire pastor, al final le tuve que decir, ¿sabes? A mí me saludaste porque es una chica que se viste bien y soy una chica simpática. Pero mira fulanita, y la señaló allá, la otra, dice: mira, allá nadie va y la saluda. Yo me he dado cuenta que eso no debe ser. Así que, ¿por qué no vas y la saludas? Y el otro entonces ahí como que tragó saliva, ¿no? Como que tragó saliva. Bueno, es que pues tú te ves diferente, pero el trato es igual, no importa cómo te ves, que es lo que justamente le dio hace un rato el pastor, ¿no? Alguien que llega bien vestido, de traje y todo, ¿cómo lo tratas? Y alguien que no llega de traje, que llega de guaraches, ¿cómo lo tratas? ¿Dónde lo dejas? ¿En la última banca o no lo dejas entrar? Por eso recordemos, para todas las personas lo que dice Santiago es: una fe viviente hace que a todos los tratemos igual. Es rico, es pobre, es desamparado, es una persona que vive en la calle, lo tratamos igual, porque todas las personas somos hijos de Dios. Aunque tengamos más cercanía con otros por la amistad que Es tenemos. una afinidad. Y eso no pasa nada. Correcto. Pastor, solamente quisiera retomar el capítulo 2, versículo 15 de Santiago. Sí. Si un hermano o hermana está sin ropa y carece del sustento diario, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. No. Y la promesa de: voy a orar por usted. Dice Elena White que la oración no sustituye al deber. Ujú. Nosotros debemos de ver las necesidades, y Dios nos ha bendecido. Tenemos recursos, tenemos algo que compartir, hay que hacerlo, Compártelo. ¿no? Porque entonces estaremos nosotros cumpliendo la ley, que la ley es el amor. Y siempre habrá alguien en menos... Siempre habrá Tú, siempre. gente No importa la condición con que menos tengas, recursos pastor. que tú. Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dijo el Señor Jesús. Claro, siempre tendremos algo que compartir. Así que vivamos una vida práctica, una fe práctica, ¿verdad? Confiando en que el que nos ha librado a nosotros, también nos pone a nosotros como ayudante para que salgan aquellas personas de la prueba por la cual están pasando. Sí, Amén. yo creo que podríamos concluir este segmento diciendo que Santiago no dice que las puertas del cielo están cerradas para las personas ricas. Y tampoco Santiago dice que todas las personas pobres son las que van a entrar, porque las puertas están abiertas para ellos. Yo creo que lo que dice Santiago es: las puertas están abiertas para toda persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, y que debe tener una fe viviente, que las personas que le vean puedan decir: este hombre vive lo que cree. Amén. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección, que ha sido muy, muy hermosa, y ojalá que haya edificado tu vida, tu corazón, como ha edificado también el nuestro. Queremos despedirnos no sin antes dirigir unas últimas palabras de todos los que componemos este panel. Pastor Isidro. Pues hermanos, que yo solamente quisiera invitarles a que tengamos esa fe perdurable, que se manifiesta en una persona que es madura desde el punto de vista cristiano, porque tiene una fe viviente. Por eso cuando lleguen pruebas a tu vida, hermano, te pido que siempre visualices
el resultado que Dios miraría y que tú le pidas en oración que te lo muestre de esa misma manera. Amén. Pastor Abraham. Cuando te encuentres en algunas pruebas, y si estás viviendo en alguna prueba, no te extrañes, van a venir y son necesarias. Y lo que hemos estudiado hoy es que nos debemos de gozar en las pruebas. ¿Por qué? Primero porque el Señor está con nosotros. Y porque Él nos ofrece la victoria sobre esa prueba. Tenemos todos los elementos necesarios para pasar esa prueba, porque Dios nos las da. Y saldremos más purificados y nuestra fe se fortalecerá, iremos avanzando, ¿verdad? En esto del crecimiento de la fe y seremos cada día más semejantes a Cristo Jesús. Así que bienvenida a las pruebas. Amén. Cuando venga. Claro que sí. Hermano, las pruebas purifican, las pruebas hacen crecer, las pruebas nos hacen maduros. Ahora, lo que Santiago dice es, ¿eres maduro? ¿Eres adulto espiritual? Muéstralo a través de tus obras. Que realmente cuando veas a una persona que necesita tu ayuda, tú seas el toque de la mano de Dios para esas personas. Ojalá que no solamente nos limitemos a orar. Es bueno orar, no dijimos que no, pero no solamente hay que orar, hay que hacer algo por suplir la necesidad de la persona. Y seguramente esa persona va a poder comprender más el amor de Dios a través del toque que nosotros le demos. Que Dios te bendiga, te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Esperamos que el Señor les llene de bendiciones y que sigamos contando con su presencia. Hasta la próxima.